lingüística, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Hemos empezado por las familias, por la familia indoeuropea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué lenguas ya habíamos mencionado al respecto? Entonces, teníamos ahí el índico, el romance, germánico, eslavo, griego, báltica, céltica, albanesa, iranía, ¿de acuerdo? Pues eso en cuanto a las lenguas indoeuropeas. Ahora, ¿qué familias lingüísticas más nos falta mencionar? Muy bien, vamos a continuar entonces con las siguientes. ¿No? Entonces, habíamos mencionado la segunda familia lingüística denominada altaica. ¿De acuerdo? Entonces, estamos empezando a analizar esta familia lingüística. Entonces, ¿qué nos decía? ¿Ves? La rama índica o indo-aria del grupo indo-iraní, ¿no? Comprende el sánscrito, desde sus etapas más antiguas en la forma védica hasta el sánscrito clásico y las lenguas prácticas. Y las denominadas lenguas neo-indoarias de la India. Las principales lenguas de esta rama hablada en la India, ¿ves? Son el hindi, urdu, punjabí, sindhi, bengalí, gujarati, marathi, bihari y asamés. Entonces, esa es la segunda familia lingüística. Las ramas, entonces, ¿a qué nos referimos con las ramas? Túrcica, ¿no? Con más de 30 lenguas habladas por 80 millones de personas a lo largo de un cinturón que se extiende desde Turquía y penetra por el este de la China noroccidental. Estamos hablando generalmente de las lenguas de la India, ¿no? De Asia. Entonces, de esta rama de la lengua turca, 40 millones es la mejor conocida, ¿no? Aunque otras lenguas túrcicas como el uzbeko, azerbaiyano, tártaro, uigur, kazajo, turkmen, chubaso, kirguís y basquirio tienen más de 1 millón de hablantes. Ahora otra de las ramas, ¿no? Mongola, con una docena de lenguas y 3 millones de hablantes, radica en Mongolia y partes de Siberia y China, una lengua mongola, ¿no? La mongol es hablada además en Afganistán. Tungusa, conteniendo 16 lenguas con 80.000 hablantes, se habla en islas esparcidas por Siberia y partes del norte de China. ¿De acuerdo? Entonces, esas son sus ramas, ¿no? De la familia lingüística altaica. Entonces, dentro de esta familia vamos a analizar, ¿no? Cada una de las lenguas. Vamos a iniciar por la lengua tungusa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer o especificar los aspectos centrales para pasar a desarrollar las preguntas en nuestra... La altaica es una familia lingüística. Ya, ¿cómo decías, Gerson? Vamos, ¿cuál era la pregunta? Estamos analizando ya las... Sí. ¿Qué pasó? Nada, mis. A ver, chicos, entonces habíamos analizado la segunda familia lingüística denominada altaica. Entonces ya estamos empezando de, como ya sabemos, ¿no? Una familia lingüística engloba ciertas lenguas por rasgos de criterios de semejanzas, porque se desprenden de esa familia lingüística. Entonces decimos, ¿ve? La tugusa. Históricamente, los pueblos tungus manchúes vivieron formando comunidades de pescadores a lo largo de la costa del Pacífico, ¿no? En Asia o siendo bandas nómades de cazadores. Eso en cuanto al origen, ¿no? Cómo se formó este pequeño grupo que tiene esta lengua. Con respecto a su lengua, ¿no? Las lenguas tungus son habladas por minorías en el norte de China. ¿En qué partes, no? Oroquen, Udige, y en Siberia y al extremo oriente, Evenki y Eben. Hasta hace poco se hablaban en el norte de China, donde el manchú, la lengua de los Y entonces, chicos,
Esto hablando al respecto de la ubicación, ¿no? De esta lengua, que es un aspecto muy importante de la cual estamos desarrollando, ¿sí? Ahora vamos a continuar entonces. Tenemos ahí en las partes de China, ¿no? La Tubusa, de la familia lingüística. ¿Qué familia lingüística? ¿Qué familia lingüística dijimos, chicos? La altaica. Ya hemos visto el grupo, el primero, las indoeuropeas. ¿Se acuerdan? Las lenguas indoeuropeas, ¿eh? Vamos a continuar ahora. La siguiente lengua viene a ser la túrcica. ¿Hablada dónde? Vamos a mencionar entonces que los pueblos islámicos tienen una fuerte influencia árabe y persa en términos de vocabulario, pero también fonología, asimilación de sonidos no hablados previamente en las lenguas túrcicas, ¿no? Y la sintaxis. La influencia persa se advierte en las lenguas túrcicas, que coexisten en las lenguas iraníes y sus dialectos. Por ejemplo, en uzbeco y en dialectos iranos, Azerbaiyán. Las lenguas de los pueblos túrcicos budistas han estado sometidas a la influencia léxica, ¿ve? ¿De qué? Del mongol, tibetano, sánscrito y en caso griego. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eso en cuanto a esta lengua, chicos, ¿ya? Continuamos con la siguiente lengua. ¿Ya? Continuamos la lengua mongola, ¿no? Entonces, las principales lenguas mongolas son las habladas en la República Popular de Mongolia y en la Mongolia Interior, una región autónoma de China, ¿de acuerdo? Entonces, el registro más antiguo en mongoles es la historia secreta de los mongoles, que fue compilada en los años 1240 después de Cristo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? La siguiente lengua, paleo-siberiana. Entonces, ¿no? Identificamos en qué partes se habla, ¿de acuerdo? ¿No? Esta lengua nos dice entonces, se definen principales en términos negativos, ¿no? Son las lenguas que se hablan en Siberia y que no pertenecen a ninguna de las grandes familias lingüísticas de Siberia, que son tres, ¿no? En Siberia, la altaica, urálica y la indoeuropea. Entonces, las denominadas lenguas paleosiberianas no han podido ser relacionadas genéticamente y de hecho una de ellas, la Ket, difiere radicalmente de todas las lenguas en Siberia. Entonces, ubiquemos acá, tenemos el país de Siberia, mapa lingüístico en Siberia en el siglo XVII. ¿De acuerdo? Entonces, como es este mapa relacionado a las lenguas que se hablan, pues en su leyenda nosotros podemos identificar cuáles son las lenguas. ¿De acuerdo? Siguiente lengua. ¿De qué familia lingüística estamos hablando, chicos? ¿Qué familia? Austronésica. No, ¿qué familia lingüística? La primera que hemos visto es la indoeuropea, ¿no? Y esta familia lingüística, ¿cómo se denominaba? Altaica. Muy bien, bien. Entonces, altaica, ¿de acuerdo? Entonces, la austronésica, ¿eh? Deriva del griego, significadas son islas meridionales. Entonces, es una zona, dice, se habla en una zona que abarca las islas situadas entre Oriente y Occidente, por un lado, y los trópicos al norte y sur, Antártico, ¿de acuerdo? Al sur. Y ahí podemos observar, ¿no? Unas islas, ¿ve? Tenemos acá China, Corea, Japón, y las islas se encuentran acá, pues son las lenguas que son las que estamos describiendo en nuestros libros, ¿ya? La josaina, esta lengua nos dice en términos
de hablantes, ¿no? Son la familia más pequeña de las familias subsaharianas. Entonces, la mayor parte de sus hablantes eran hasta hace poco pequeños grupos de cazadores. En Sudáfrica, donde estas lenguas son más diversas y producen matrimonios mixtos o la adaptación a las costumbres bantúes o indoeuropeas. Muy bien, continuamos entonces. Las lenguas Níger-Congo. Los primeros testimonios escritos disponibles sobre la existencia de las lenguas nigero-congoleñas proceden de documentos de árabes, ¿no? Del siglo X, XI y XII respectivamente, en los que vamos a citar algunas palabras que posiblemente pertenezcan a estas lenguas, ¿no? Tiene un documento en portugués en el año 1506, el que registra claramente palabras identificables procedentes de la lengua caranga, ¿de acuerdo? Pertenecen a la rama bantú. A partir de aquí hay frases y palabras bantúes que se recogen a lo largo del registro portugués. Muy bien, aquí tenemos el mapa, ¿no? De esta lengua Níger-Congo. ¿Qué más? Analizamos también la lengua esquimal, ¿eh? Muchas veces se nos olvida que los esquimales ya eran conocidos en Europa, siglos antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo. Los vikingos desembarcaron en Groenlandia al principio del siglo IX después de Cristo, y al final de ese siglo ya habían establecido asentamientos permanentes que duraron hasta el siglo V. ¿De acuerdo? Entonces, esto es al respecto de Groenlandia. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Las lenguas amerindias. Esta lengua amerindia, antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, las lenguas amerindias se hablaban desde lo que hoy es Canadá hasta la punta meridional de Sudamérica. ¿De acuerdo? Entonces, durante los últimos 500 años, muchas de las tribus y lenguas nativas americanas han desaparecido, a veces sin dejar rastro, ¿no? Hoy en día, 3 lenguas indoeuropeas, ¿no? El inglés, el español y portugués. Ojo, miren chicos, ahora son lenguas indoeuropeas, ¿de acuerdo? Son políticamente dominantes en cada país de América. No, y las lenguas nativas. ¿Amerindias es indoeuropea? No, nos dice, ve, hoy en día 3 lenguas indoeuropeas eran amerindias, es decir, antes de la llegada de los españoles. ¿Ve? Por eso nos dice, ve, antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. Las lenguas amerindias se hablaban desde lo que hoy es Canadá hasta la punta meridional de Sudamérica, es decir, hasta toda América del Sur. ¿Está claro? Y chicos, entonces por eso subrayar bien, por eso nos dicen, ¿no? Hoy en día son lenguas indoeuropeas, el inglés, el español y el portugués, pero antes de que llegasen los españoles, ¿no? Ya no, ¿ve? Cambió ese aspecto. ¿Ya chicos? Entonces, son políticamente dominantes en cada país de América. Claro, pues el español se habla todo en América del Sur, ¿ve? Y las lenguas nativas tienen una reputación de segunda categoría, incluso algo peor. Es sumamente dudoso que pueda hablarse de una sola familia denominada amerindia. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos el mapa, ¿ve? América del Norte, América del Sur. Mírenme, aquí se hablaba otra lengua, Dadené, Nadené, ¿no? Y la parte boreal, ¿no? Que hablaban el esquino aleutino. Y todo en esta parte de América, ¿no? Entonces nos ubicamos acá, pues es amerindia, de la lengua amerindia antes de la llegada de los españoles. Ojo, por favor, ¿sí? No se olviden. Muy bien, chicos, vamos a continuar ahora con la siguiente familia lingüística denominada afroasiática. Entonces tenemos, ya estamos repasando en este caso, ¿cuántas familias lingüísticas, Tenemos acá y hemos explicado las lenguas indoeuropeas, hemos explicado las lenguas altaicas, ¿no? Ahora vamos a continuar con las lenguas afroasiática, la sino-tibetana y la ugrofinesa. Con esa vamos a terminar, ¿de acuerdo? Entonces, prestar bastante atención, vean que es interesante, es decir, de dónde proviene todavía nuestra lengua antes en la historia por los sucesos que han acontecido en nuestro territorio, ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Las lenguas afroasiáticas. Nos dicen,
Aproximadamente unas 240 lenguas afroasiáticas se hablan a través del tercio septentrional de África. ¿A qué se refiere? Que es la tercera parte del sur de África. ¿Ya? Es decir, ¿de qué países estamos hablando? Pues desde Marruecos y Mauritania en el Atlántico, ¿no? Hasta Egipto, Sudán, Etiopía y Somalia. En el lado oriental de la costa mediterránea y el Cuerno de África. ¿Ya? Aparte. Además hay lenguas semíticas en muchos países de Oriente Medio, como Arabia Saudita, Jordania, Israel, Líbano, Siria e Irak. ¿Ve? Muy interesante, muy importante. ¿Ve? Vamos a ver las ramas entonces. El antiguo egipcio, ¿no? Que en sus últimos años de existencia fue conocido como copto. Se extinguió en el siglo XVII, aunque las iglesias coptas lo usan en su liturgia, ¿no? El bereber, hablado por unos 11 millones de personas en Marruecos y Argelia, mayormente, aunque también hay lenguas bereberes en Túnez, Libia, Mauritania y Senegal. ¿De acuerdo? En su momento estas lenguas se hablaron por todo el norte de África, pero la expansión árabe con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo restó protagonismo a estas lenguas. La rama chádica, ¿no? Con unas 125 lenguas y 30 millones de hablantes. Se localiza sobre todo en Chad, Níger, Nigeria, Camerún y República Centroafricana. Una sola lengua, Hausa, reúne el 80% de hablantes chádicos, ¿no? Es decir, nos está hablando de Chad. La rama chádica se subdivide en chádico occidental, biumandara, chádico oriental, masa, ¿ya? La humótica es otra de las ramas de las lenguas afroasiáticas con 1 millón de nativo hablantes, principalmente en Etiopía occidental y norte de Kenia. Esta rama la forma 3 docenas de lenguas. Las lenguas cusíticas, ¿no? Con un total de 12 millones de hablantes. Se hallan en Sudán, Etiopía, Kenia, Somalia y Tanzania. La rama cusítica, ¿no? Se subdivide en septentrional central, cusítico oriental, tierras altas, cusítico oriental, tierras bajas, Duyay, cusítico meridional. ¿Ya? Las lenguas semíticas se hablan en el norte de África y el Medio Oriente. En total son unas 20 lenguas y 120 millones de hablantes, siendo la más numerosa, como ya hemos dicho, la árabe, ¿no? En cuanto al número de lenguas semíticas, Etiopía registra la mayor cifra. Esta rama se subdivide en nororiental, noroccidental y meridional. Tenemos la primera lengua, entonces la semítica, ¿eh? ¿Qué nos dice? Pues lo hablan en el Asia occidental, ¿no? Arabia, Mesopotamia, Siria, Palestina. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos al respecto de estas lenguas? Clasificación de las lenguas semíticas según criterios geográficos. Es hablar de una semítico nororiental, las lenguas de Mesopotamia, semítico noroccidental de Siria y Palestina, semítico sudoccidental, las lenguas de Arabia y Etiopía. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la clasificación, ¿ven? Entonces acá podemos hablar en África. Estamos refiriendo a qué familias lingüísticas, pues son las que, de donde se desprenden las diversas lenguas. Continuamos con la siguiente lengua, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando del bereber. Ya, esta lengua, esta rama, es una rama también, ¿no? De la familia afroasiática, y su nombre deriva de los apelativos de los griegos y romanos. Que dieron a los habitantes nativos del norte de África cuando la colonización, ¿no? Al designarlos como barbari, que hablaban una lengua barbarus, ¿no? El autónimo para el principal de las tribus bereberes es Amasigen y la lengua es Tamasán. ¿De acuerdo? Entonces, véanme. En el norte de África, chicos, ¿ya? Tener bastante en consideración eso, ¿ve? Al norte de África. Continuamos con la lengua cusítica, ¿no? De la familia lingüística. ¿Qué familia lingüística ya estamos analizando? La tercera familia lingüística denominada. Vamos. Vamos, chicos. ¿Qué familia lingüística estamos refiriéndonos? Afro. Afro.
Afroasiática. Muy bien, Michelle. ¿Ya? Entonces, la cusítica, esta lengua cusítica perteneciente a la familia afroasiática, nos dicen, ¿ve? Se hablan, ¿dónde? Alrededor de Etiopía, siendo su principal representante la somalí, ¿no? Con 6 millones de hablantes, de las cuales más de 4 millones viven en Somalia, 1 millón en Etiopía y el resto en Kenia, Emiratos Árabes, ¿no? Nos están hablando del reino, pero Emiratos Árabes, pues es el país, ¿no?, más representativo de esta parte de África, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la capital de los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuál es? Dubái. ¿Ya, chicos? Entonces es el lugar más caro, por ejemplo, hasta ahorita, y es una cultura, pues, naturalmente, que se enfoca en esos aspectos, ¿verdad? Otras lenguas de importancia son la Adilla, con 2 millones en Etiopía, Oromo Gaya, los 5 millones casi todos en Etiopía, y una minoría en Kenia, Oromo Occidental con 5 millones, casi todos en Etiopía, y una minoría en Egipto, ¿no? Jafaro Tanakil, con más de medio millón, buena parte de ellos en Etiopía y el resto en Djibouti. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver bastante, chicos, con geografía, ¿ya? Y también con historia, como les mencionaba, ¿no? Continuamos entonces las lenguas australianas, ¿no? Estamos hablando hacia las lenguas de Asia y África, ¿no? Entonces vemos, a finales nos dice un poco de historia, de un contexto histórico, nos menciona. A finales del siglo XVIII, cuando los europeos llegaron a Australia, había alrededor de 200 lenguas habladas en ese continente. Por lo menos 50 de las mismas se han extinguido y 100 están en estado terminal, muy cerca de la extinción, ¿no? Ahora, ¿en qué territorio se habla? La distribución de las lenguas es muy tenue a lo largo del continente australiano, ¿de acuerdo? En el continente de Oceanía, donde se encuentra Australia, ¿no? Con una densidad algo más alta en la tierra de Argent, ¿no? Queensland, septentrional, en Victoria y Nueva Gales del Sur. Menos unas pocas, las demás pueden ser adscritas a una familia australiana, es decir, hubo una lengua proto-australiana y no hay evidencia de conexión con ninguna otra familia de las lenguas. Todavía se puede dividir, subdividir en grupos genéticamente comparables, teniendo cada grupo de 1 a 10 miembros. Algunos estudiosos han sugerido la idea de que las lenguas Pama, ¿no?, Yungan y no Pama Nyungan proceden todas de un antecesor común denominado proto-australiano. Muy bien, eso con respecto a las lenguas australianas, lenguas en las lenguas de la familia australiana, perdón, de la familia lingüística, ¿no?, que estamos analizando, denominada las papuanas, ¿de acuerdo? Pues esta lengua, ¿dónde se habla? ¿No? Estamos hablando en Asia o África, ¿de acuerdo? Nos dice que se habla en la cuenca del Pacífico, ¿no? Y excluyendo Asia y América continental, dicha cuenca contiene aproximadamente 1.500 lenguas que se clasifican en 3 grandes familias todavía: austronésica, australiana y papuana. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Las lenguas, ¿no?, austronésicas forman la familia lingüística más grande del mundo, con más de 600 lenguas esparcidas desde el sudeste asiático hasta la isla de la Pascua y Nueva Zelanda, con excepción de Australia y la mayor parte de Nueva Guinea, ¿no?, y unas pocas islas cercanas. Todos los territorios del Pacífico están dominados por las lenguas austronésicas. ¿Ve? Ahí podemos observar, ¿no?, en el Océano Pacífico. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos entonces. Las familias austroasiáticas, ¿no? ¿Dónde se hablan estas lenguas? Miren, sudoeste de China, las islas Nicobar y el este de la India, ¿no? Hay un acuerdo generalizado, entonces, al agrupar el núcleo
el núcleo del sudeste asiático en la rama denominada Hmong-Mer. ¿De acuerdo? Compuesto por dos lenguas, el Hmong y el Mer, ¿no? Con una larga tradición histórica. Muy bien, continuamos entonces con la lengua Taikadí, ¿no? La familia Taikadai consiste en tres ramas. ¿Cuáles son? El Tai, el Kamsui y el Kadai. Todavía se distribuyen esto, ¿ve? Por la primera familia por 25 millones de personas en Tailandia. El Kamsui, ¿no? Al sudeste de Guizhou, oeste de Hunan y norte de Guangxi, ¿no? Cuando estamos hablando de China, ¿ya chicos? El Kadai, ¿ve? Algunas de estas lenguas son Gali, hablada en la isla de Hainan, la Helau, hablada en el sudeste de China y en Vietnam, la Ongbe en la isla de Hainan, ¿no? La Laquan, minoritaria en Vietnam y en otras. Muy bien. Continuamos con la siguiente familia lingüística, miren, denominada la sino-tibetana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué familia lingüística es? Las lenguas del sino-tibetanas forman una familia compuesta por más de 300 lenguas que se hablan al norte de la India hasta Taiwán por el este y desde China hasta la península de Malaca por el sur. Se suelen clasificar en dos grandes subfamilias, la sinítica integrada por el mandarín cantonés y las demás lenguas de China. La otra subfamilia es la tibetano-birmana, ¿no? Cuyos miembros más estudiados son la tibetana y la birmana. Esta subfamilia es muy difícil de clasificar, dado que está integrada por un mayor número de lenguas que la sinítica. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo en qué territorios se hablan estas lenguas. Ahora nos dicen, ¿no? Es muy frecuente reconocer las lenguas en la subfamilia tibetano-birmana, la existencia de 4 ramas principales. ¿Cuáles son estas? ¿No? La procedencia de las lenguas, pues, en Tibet, Nepal, Birmania y China occidental, y el estado hindú de Assam. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ramas principales de esta familia lingüística? La sino-tibetana. Entonces, hablamos de la sinítica. ¿Qué más nos dice? La Kukichinaga, ¿no? Abor-Mirit, Dafla, más el Bodogaro, el Búrmico y el Loloish. ¿De acuerdo? Analizamos entonces, ¿ve? Tenemos acá el chino. Pues esta lengua, el chino arcaico en el siglo, estamos hablando del siglo XIV al siglo XI, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Que es la lengua de la inscripción oraculares en huesos y caparazones de tortuga. Miren, las inscripciones más antiguas proceden de la, que nos dice dinastía Shang, ¿no? En los años 1400, 1100 antes de Cristo. Entonces es un pequeño de contexto histórico al respecto del tema. Ahora, ya han sido descubiertas en la antigüedad capital Anyang, ¿no? Y en otras partes. Hay unos 2000 caracteres que han sido identificados, por lo que representa una cifra mucho más grande de palabras. Pues hay que tener en cuenta que los caracteres de la dinastía Shang son polivalentes, dependiendo su valor del lugar y la función y la pronunciación. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la primera lengua. ¿De qué familia lingüística, chicos? ¿Qué familia lingüística? Vamos, ¿ya se han olvidado? Las sino-tibetanas, chicos, ¿verdad? Ya no se confundan. Tenemos la lengua chino y hemos visto el tibetano, ¿eh? Proceden del siglo VII después de Cristo. ¿De acuerdo? Profesora, ¿qué familia es esta, profesora? La sino-tibetana. ¿De acuerdo? Son 5 familias lingüísticas que estamos estudiando. ¿Ya, chicos? Estamos viendo qué territorios también abarca. ¿Ya? Vamos a continuar con la otra reunión, chicos, antes que se nos acabe este tiempo. ¿Ya? Atentos, por favor, y ya terminaremos con